Bienvenidos seguidores de Machala Móvil, nos encontramos con el director del Regional de Sismología para América del Sur, Leandro Rodríguez. Bienvenido, ingeniero. Hoy Machala le recibe. Entendemos que van a participar de un congreso el próximo mes de noviembre. Bienvenido, cuéntenos. Muchas gracias, muchas gracias por la entrevista y por esta deferencia. Sí, mi presencia acá en Machala representa la razón de que estamos organizando un congreso internacional sobre prevención y mitigación de desastres, conjuntamente con Ecuador. Va a realizarse el día 15 y 16 de noviembre. Va a ser simultáneamente en Ecuador y en Perú, presencial. Y obviamente los participantes de los demás países hermanos van a hacerlo vía remota, vía Zoom. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los temas que se abordarán en este congreso? Y entendemos que hay expertos, analistas, quizás incluso muchas personas que vienen de una experiencia, y la experiencia sobre todo de América Latina, que es muy activa en temas de fenómenos, incluso en temas sismológicos y también meteorológicos. Bueno, miren, una de las cosas que tenemos que tener bien en claro es que los desastres naturales no existen. No hay desastres naturales. Ese término ya ha ido desapareciendo con el tiempo, porque los desastres no son naturales. Lo que son naturales son los fenómenos, obviamente. Un terremoto, un huracán, una erupción volcánica, son fenómenos naturales. Y en teoría, esos fenómenos no deben causar víctimas, no deben causar desastres. El desastre viene a ser un proceso histórico-social. Es decir, la sociedad que vive, digamos, indiferente ante el medio ambiente que lo rodea y también en contradicción con las amenazas a las cuales está expuestos, lo que hacemos es construir desastres. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué hacer para que estos desastres no ocurran? Evidentemente hay que trabajar en prevención. Y prevención es sinónimo de educación. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos para vivir en paz con la naturaleza. ¿Cierto? Conociendo cuál es el medio ambiente donde vivimos, las amenazas a las cuales estamos expuestos, debemos prepararnos para vivir en paz con la naturaleza. Este evento que vamos a realizar tiene como elemento importante que vamos a dirigirnos a la población en general, a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales y a la población en general. La idea es que esta población reciban la experiencia de otros países que han tenido un éxito muy importante en su prevención. Por ejemplo, Chile. Chile es un país que tiene cada 15 días un sismo de magnitud 5.5 y cada 15 años un magnitud de 8.5. Sin embargo, ya esos sismos no le causan a ellos problemas porque han generado ya toda una cultura de prevención importante. Nosotros nos es interesante conocer esa cultura, cómo la han logrado, cómo han llegado a ese nivel de prevención. También es importante conocer la experiencia peruana, también la experiencia ecuatoriana, la experiencia argentina, que tienen una experiencia muy interesante en relación al terremoto de San Juan que ocurrió hace muchos años y que ahora ya están preparados, ya esos terremotos que vienen, que han sido más fuertes incluso que el terremoto le causó mucho daño en el pasado, ahora no les hace daño porque han aprendido, han generado ya toda una mecánica de prevención importante. La idea es esa, ¿no? Un poco vamos dirigidos hacia el pueblo para educar al pueblo, para que el pueblo esté enterado de lo que debemos hacer y crear también esa sinergia de interés en que la gente se preocupe. Primero que se preocupe, por ejemplo, saber si su casa está preparada para soportar un sismo. ¿Y cuál es la realidad, por ejemplo, en el caso de ciudades costeras por donde existe mucha actividad sismológica, por ejemplo? ¿Y qué quizás riesgos presentan o estarían presentando comunidades que se asientan en el filo costero tanto de Ecuador y de Perú? El problema es, como le digo, la informalidad en primer lugar. Obviamente la gente no actúa de mala fe, actúa para satisfacer nuestras necesidades, pero no hay una política de los gobiernos que vaya hacia ayudar a esta gente a realizar de una manera inteligente sus casas. Por ejemplo, ¿no? Nosotros lo que tenemos que poner en la conciencia de las personas es que todos nosotros tenemos que averiguar, saber en qué situación se encuentra mi casa para poder soportar un terremoto. O sea, la ingeniería no ha comenzado ayer, la ingeniería comenzó hace muchos años y somos capaces de construir una casa, que pueda soportar una solicitud sísmica grande. Somos capaces. Lo que ocurre es que no lo hacemos por una serie de razones. Un asentamiento humano
invade, empieza a construir como cree, como pueda sus casas. En Lima, por ejemplo, hay cerros completos llenos de casas que obviamente van a colapsar cuando venga un gran terremoto. Eso se sabe. Estamos pensando que en Lima va a haber un sismo, estamos esperando un sismo de magnitud 9, similar al de 1746. Se estima que van a haber como 50, 60 mil muertos. Eso es inaceptable. Es inaceptable realmente eso, pero como está Lima, esa es la situación que nos encontramos. Entonces, obviamente hay una informalidad tremenda, la gente construye sus casas como crea conveniente. También las leyes no están de acuerdo a esta realidad. Una persona que va a la municipalidad a sacar una licencia para construir su casa, de bajos recursos económicos, recibe un libro para que cumpla todos los requisitos. Ellos no tienen dinero para cumplir esos requisitos, se lanzan a construir de una manera informal. Viene la municipalidad, los multa, pagan su multa y ya quedó ahí la casa. O sea, la vulnerabilidad ya está ahí. Entonces, obviamente, vamos a cosechar eso. Cuando venga un terremoto, esa casa se va a colapsar. Entonces, ¿cuál es esa combinación o esas recomendaciones que se hacen desde los colegios profesionales o desde la experiencia de ustedes como expertos y también como profesionales de sismología para que los municipios o las instituciones de cada gobierno local acaten y también recepten las recomendaciones, claro, con la finalidad de proteger a unas comunidades, claro, en temas de desastres y también de eventos naturales? Nosotros hemos hecho varias sugerencias, por ejemplo en Lima. Le sugerimos a las municipalidades, por ejemplo, que hagan convenio con las universidades, ¿no? Para que los estudiantes ya de los últimos ciclos de ingeniería civil, por ejemplo, que necesitan hacer sus prácticas, etcétera, para poder graduarse, podrían colaborar con las municipalidades de manera gratuita, a cambio de créditos, por ejemplo. Entonces ellos podrían asesorar a las personas que van a ir que quieren hacer sus casas o quieren modificar sus casas de manera gratuita, abaratando costos, obviamente, y evitando lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Eso se podría hacer, convenios con universidades y las municipalidades, en primer lugar, ¿no? Por otro lado, nosotros como Centro Regional de Sismología para América del Sur, en convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, hemos creado una plataforma de vulnerabilidad sísmica. Es decir, cualquier persona entra al internet, a la dirección de la plataforma identifica dónde está usted en ese momento, su casa, ¿no? O con su celular, y le hace una serie de preguntas, con figuras. Le dice: su casa está construida en qué tipo de suelo, cuántos pisos tiene, cuánto tiempo tiene de construcción su casa, cuántas personas viven, en fin. Todo, incluso con algunos gráficos para ilustrarlo, para llenar esa encuesta. Luego, al final de llenar esa encuesta, le dice a usted en qué nivel de vulnerabilidad se encuentra su casa. Vulnerabilidad media, alta o baja. Entonces usted ya tiene una idea en qué nivel de vulnerabilidad se encuentra su casa, y eso ya es una alarma para usted. Si su casa está en vulnerabilidad baja, no tiene por qué preocuparse. Y a nivel institucional eso sería un espejo para mirar, claro, cómo está y nosotros, claro, por supuesto, nosotros estamos justamente ahora con Ecuador, vamos a firmar un convenio para poder difundir esa plataforma masivamente para que la gente lo llene, y se va formando un mapa. Se va formando un mapa de la ciudad donde usted ve los puntos amarillos, que son la vulnerabilidad media, los puntos verdes, que son vulnerabilidad baja, y rojos, que son vulnerabilidad alta. Hay que mirar con lupa los rojos, mirar qué pasa con esa casa, por qué salió rojo, qué cosa está mal, porque se va a venir abajo cuando venga un terremoto. Y eso es una forma también de reducir la vulnerabilidad que tienen nuestras ciudades y de trabajar pues en minimizar el riesgo que va a ocurrir con un terremoto, ¿no? Bueno, en base de la experiencia que pasó, por ejemplo, Machala fue el epicentro de quizás no del sismo como tal, pero sí como una de las ciudades más afectadas del terremoto del 18 de marzo de este año. Del año pasado. Significa que acá, del año pasado, significa que acá hubo un fenómeno que nos hablaba el ingeniero Félix López Machuca nos hablaba de que había un fenómeno de liquefacción en estos suelos. ¿Cómo están conformados los suelos del filo costero de América Latina o de estos dos países en singular? Bueno, en realidad siempre se presenta, hay zonas pues digamos en nuestros países que tienen esa característica. O sea, cuando hay una cierta, por ejemplo, cuando hay una cierta saturación del suelo y hay movimiento, las estructuras que están sobre ese suelo colapsan, se hunden, ¿no? Fue una demostración muy interesante de un científico que puso una moneda sobre arena y movió, no pasó nada, luego saturó y movió y la moneda se metía. Es lo que pasa con una liquefacción de suelos.
Pero al margen de eso, nosotros estamos en capacidad de poder, si tenemos un buen, digamos, si la ciencia o la ingeniería entra, digamos, a la vida de la gente, que generalmente no es así, ¿no? Nosotros estamos en capacidad de evitar todos esos problemas. La mayoría de situaciones que ocurren cuando viene un gran terremoto y los problemas que ocurren en la ciudad es precisamente porque han ido al margen de la norma. O sea, no se ha respetado la norma, ¿no? O ha habido problemas en las construcciones. Y es un problema difícil de superarlo. Es problema político más que otra cosa. Porque si usted tiene una norma, o sea, la realidad es que un país que va a construir en una ciudad, vamos a construir una edificación, tiene que ir con la norma. La norma, o sea, todo, ya sea casas, ya sea de edificios, cualquier cosa tiene que ir con la norma. Y si eso lo hacemos, la probabilidad de que esa estructura caiga cuando venga una solicitud sísmica es baja, no va a caer. Pero cuando vemos que ha habido fallas, que ha habido situaciones, miramos y decimos, acá hubo este problema, acá se hizo mal esto, acá se hizo mal el otro. Eso, es decir, la ingeniería ya nos dice por qué ha habido esos problemas. Correcto. Y en todo caso, este congreso o esta hermandad que se trata de un poco visualizar las experiencias y también compartir las experiencias y ciertas recomendaciones que se harán, servirá mucho, ¿no? Invítela a la gente entonces, y sobre todo a los profesionales que me imagino van a estar muy interesados de que participen en noviembre. Así es, yo invito a la comunidad a que participe masivamente porque aparte de que se va a transmitir en línea por una conexión Zoom, también va a transmitirse por las redes sociales, ¿no? Y lo importante es que pregunten, participen, generen sus dudas. Van a participar personas de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Brasil, digamos, de México, de Estados Unidos, Perú, Ecuador, obviamente. Entonces yo creo que esa es la idea. Este es el primer paso, digamos, que tenemos que hacer, ¿no? O sea, si nosotros queremos minimizar los efectos que causan los terremotos en nuestros países, tenemos que aprender a vivir en paz con la naturaleza. Y aprender a vivir en paz con la naturaleza implica conocer el medio ambiente donde vivimos y vivir no en contradicción con ese medio ambiente, sino en armonía. Y eso básicamente es cultura, educación. No sé, acá como nosotros hemos mandado misiones acá a Ecuador con el terremoto de Manabí, y todo el informe que fue del terremoto de Manabí de los técnicos que vinieron acá, que trabajaron con técnicos ecuatorianos, era precisamente los problemas que habían ocurrido en relación a la norma, a la aplicación de lo que ocurrió, ¿no? Eso evidentemente en el siguiente sismo ya debe corregirse totalmente. Correcto. Muchas gracias a usted por visitarnos. De nada, muchas gracias por su... Ha sido el director del Centro Regional de Sismología para América del Sur, Leandro Rodríguez, ingeniero. Muchas gracias. A usted.